Bienvenidos todos. Vamos a continuar con el tema de guerra civil. A la letra dice: constituye una forma generalizada de enfrentamiento en el interior del país. Supone la existencia de un considerable fortalecimiento militar de la insurrección, de manera que los combates se libran en condiciones relativamente igualitarias. Pone de manifiesto una significativa incapacidad del gobierno para controlar la situación y adquiere los caracteres de un enfrentamiento violento entre grandes sectores de la población. Bueno, ¿qué debemos entender por guerra civil? Hay dos bandos, por supuesto, como en una guerra, lo sabemos. La clave va a ser es que el problema de estos dos bandos está dentro de un mismo país, es decir, está peleando por un lado un ejército que pertenece a ese país y del otro lado hay un grupo insurrecto, es decir, un grupo armado que son ciudadanos del mismo país que se está confrontando con el otro bloque. Es decir, la guerra civil es entre compatriotas, la guerra civil es entre paisanos, es gente del mismo país que está peleando por alguna causa en específico, pero al final del día están peleando entre ellos mismos. Ustedes pueden decir, licenciado, también en el tema de la guerrilla estábamos igual. Sí, la diferencia aquí empieza a ser la siguiente. En la guerrilla yo les comentaba que la guerrilla es un grupo pequeño peleando contra un ejército amplio, grande, y lo que utiliza son emboscadas. En lo que es la guerra civil, el grupo que se levanta en armas contra el gobierno por algún motivo en específico, tiene una fuerza militar igual que la del otro ejército, es decir, estamos en igualdad de circunstancias. No es que el ejército del país avasalle y sea mayoritario, no. Sí, puede ser muy grande, pero del otro lado tiene un oponente igual de grande. Entonces la guerra civil tiene a dos bandos que en volumen y en fuerzas son muy parecidos, por lo tanto es una guerra pareja, como dice acá, igualitaria. Ejemplo de guerra civil. La guerra civil, quizá de las más famosas, es la de Estados Unidos, que se dio precisamente hablando de ese país, dividido a la mitad, la parte norte contra la parte sur. ¿Cuál fue el motivo, o cuál fue uno de los principales motivos de la guerra civil? En la parte sur de ese país estaban los principales sembradíos, es decir, los principales estados que se dedicaban y se siguen dedicando al tema de la agricultura. Pero en la parte norte se decide, obviamente lo empiezan a ver los del sur, pero se termina decidiendo que la esclavitud se terminará en aquel país. El presidente Abraham Lincoln decide abolir la esclavitud, es decir, que ya no existieran la figura jurídica, porque era jurídica por supuesto, del esclavo. Todos sabemos en qué consiste la esclavitud o en qué consistió, y Estados Unidos lo tenía institucionalizado. A partir de ese momento se determina que en Estados Unidos se acaba la esclavitud. El sur, principalmente agrícola, estamos hablando de épocas en las que todavía no existía la maquinaria que nosotros conocemos hoy para la producción en el campo, pues basaba mucho la producción precisamente en el volumen de esclavos que tenían. Esto por supuesto no convenía a los estados sureños y deciden levantarse en armas para separarse de lo que es Estados Unidos. Es decir, no solamente era que quisieran que regresara a la esclavitud, sino que estaban pidiendo convertirse en otro país. Por eso se le conoce como la guerra de secesión, es decir, una separación de la Federación Norteamericana. Entonces los del norte les dicen, no, ustedes firmaron en su momento un pacto federal y no se pueden salir de esta manera y tienen que respetar lo que la federación establece. Obviamente lo más controversial era el tema del sistema productivo, que se basaba en el esclavismo y que ahora tenía que basarse en un esquema distinto. Entonces los estados del sur, que no eran pocos, eran muchos, inician precisamente con este levantamiento armado. El ejército del presidente Lincoln, obviamente de los del norte, se confronta con ellos. Al final la guerra la ganan precisamente los del norte y se abole la esclavitud. Sin embargo, fue una guerra cruenta, una guerra pareja. Es decir, que aunque la terminan ganando los del norte, no es que hayan avasallado y que hayan hecho pedazos a los del sur. Costó muchísimo para que se lograra esto. Una de las en temas colaterales, a México afortunadamente cuando tenemos la invasión francesa acá, Estados Unidos le da apoyo precisamente al gobierno de Benito Juárez. A cambio,
de un tratado que se firmó por ahí en la época repito, la invasión francesa a nuestro país, cuando existía Benito Juárez como presidente itinerante, y por otro lado sabemos que venía Maximiliano como el emperador. ¿En qué consistía esto? Benito Juárez, con la finalidad de que Estados Unidos pudiera apoyar con recursos económicos, obviamente armamento, a el gobierno que él encabezaba para poder afrontar la confrontación que tenía contra los franceses, Estados Unidos le dijo sí, pero a cambio de que se firme un tratado en el cual se le permitía a Estados Unidos que a la altura de lo que es el istmo de Tehuantepec por una parte, de lo que sería de Veracruz hacia Oaxaca, y por otra parte en el norte, en la zona de Nuevo León, que se pudieran hacer 2 pasillos comerciales en donde Estados Unidos iba a poder pasar libremente a lo largo, a partir de este tratado, y una vez que ganara, por supuesto, Benito Juárez la confrontación contra los franceses, que pudiera quedar como una zona comercial en la que Estados Unidos pudiera transitar libremente. Es decir, estábamos, si ustedes quieren llamar ahí, hipotecando nuestra soberanía, pero el momento lo ameritaba y Benito Juárez permite precisamente que se dé este tratado. Como el tratado tiene que ser avalado por el Senado de Estados Unidos, los senadores que representaban a la parte del sur, es decir, a los estados sureños, por supuesto que veían conveniente que se diera esto porque se iba a fortalecer el sur, es decir, prácticamente México estaría sumándose a lo que sería la Unión Americana. Entonces los senadores del norte no vieron prudente aprobar precisamente este tratado porque iban a darle una fortaleza mayor al sur. Recuerden que México está al sur de Estados Unidos, entonces iban a fortalecer en volumen el sur, si es que el sur convencía a México de luchar precisamente contra el norte. Entonces, derivado de eso, este tratado, que es el tratado Maclean-Ocampo, búsquenlo en internet y lo van a encontrar, ya van a ver todo lo que dice. Repito, el tratado Maclean-Ocampo no surtió efectos, no se llevó a cabo precisamente por una decisión norteamericana. A lo que voy es que la guerra civil era tan fuerte que Estados Unidos dejó de lado este tratado, que era muy ventajoso para ellos, por supuesto, es decir, les iba a generar grandes ganancias, pero como en ese momento lo que les preocupaba más era tener país, porque lo que estaba pasando es que se estaba dividiendo en 2, entonces decidieron no hacerlo. Pero la guerra civil duró varios años, fue muy cruenta, hubieron muchísimas muertes, por supuesto, y terminan ganando los estados del norte. Entonces, la guerra civil, repito, se da entre compatriotas, no se da entre diferentes países, que esa va a ser la principal diferencia con la guerra. La guerra civil se da entre compatriotas, es una lucha al interior de un país en donde las fuerzas o los ejércitos son parejos, son igualitarios. Hay una lucha donde no hay alguien que avasalle al otro, a diferencia de lo que era la guerrilla. La guerra civil que nosotros tuvimos podríamos ubicarla como la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana recuerden que estaba el ejército mexicano y por otro lado los revolucionarios, en donde habían también muchos militares, pero eran fuerzas bastante parejas que al final sabemos nosotros que ganan los revolucionarios. Entonces nosotros también tuvimos nuestra propia guerra civil que se dio precisamente cuando tuvimos la Revolución Mexicana. Muchos hablan que en la actualidad México vive una guerra civil derivado precisamente de esta lucha contra el narcotráfico, porque todas las células del narcotráfico sabemos que no son débiles, son fuertes, incluso se han confrontado abiertamente en estados en donde en un día toman todas las entradas del estado, alguna vez derribaron hasta un helicóptero, si ustedes recuerdan, y no se ve que el gobierno o que el ejército mexicano esté ganando de una forma contundente esta batalla. Por lo tanto, parecería que estamos en una lucha pareja entre mexicanos, porque obviamente el crimen organizado, los grupos o las células del crimen organizado, el narcotráfico, tráfico de armas, etcétera, son mexicanos. Entonces, muchos hablan de que también estamos viviendo una guerra civil en este escenario. Ahora, la guerra. Esta es la manifestación de violencia política por excelencia que se presenta entre 2 o más entidades políticas autónomas cuyos conflictos desembocan en un enfrentamiento armado mediante el empleo de sus ejércitos regulares. Bueno, la guerra es el conflicto más cruento, el conflicto por excelencia, si lo quisiéramos ver así, en donde pelean
entidades soberanas, es decir, aquí habla de autónomos, pero realmente son soberanos, países que se autodeterminan a ellos mismos y que por alguna razón deciden confrontarse con otra nación y la otra nación, por supuesto, responde. La guerra más cruenta, más fuerte que ha vivido la humanidad precisamente es la Segunda Guerra Mundial, en donde habían dos bloques, ¿no? Los aliados, en donde estaban potencias como la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. México estuvo también ahí en su momento con el batallón 201, es decir, 201 soldados luchando en el frente asiático. Y también pues, se tuvo los contrincantes, ¿no? Sabemos que los famosos son los nazis, Alemania, los fascistas, los italianos y los japoneses. Entonces vino esa confrontación mundial en donde sabemos que fueron miles de muertes, destrozos en toda Europa, parte de África, y la economía mundial con graves problemas precisamente por todos los países que estaban en conflicto. La clave aquí para distinguir la guerra de lo que es la guerra civil es que aquí no están peleando entre compatriotas, no están peleando entre paisanos, no, están peleando los de un país contra los de otro país. Es decir, hay entidades soberanas, que son los países, luchando por algún motivo. Sabemos cuál fue el motivo de la Segunda Guerra Mundial: un tema de poder, un tema de territorio, un tema de intento de supremacía racial, muchas cosas que los nazis encabezados por Hitler intentaron, y obviamente la resistencia por parte de los aliados, pero al final de cuentas era un tema de poder, era un tema de territorios, era un tema de supremacía que confrontó a dos grandes bloques de países. Aquí no estamos en presencia de que la guerra se esté dando entre compatriotas, sino entre personas que pertenecen a países distintos. Esa va a ser la principal diferencia que se va a tener con la guerra civil. Ejemplo de guerra que hayamos tenido nosotros los mexicanos, bueno, recuerden que nosotros tuvimos una invasión norteamericana en su momento, ahí estábamos en presencia no de una guerra civil, sino de una guerra. Tuvimos una guerra con los franceses, también había una guerra, no una guerra civil. Hablando específicamente de nuestro país. Ahora, haciendo una recapitulación: guerrilla, grupo pequeño peleando contra un ejército. El grupo pequeño generalmente está a través de emboscadas debilitando y causando bajas al otro, pero no hay una paridad. Guerra civil, hay paridad en los dos ejércitos, en los dos contrincantes, pero son compatriotas, son del mismo país. La guerra, pelean entes soberanos, países, estados entre sí, es decir, unos contra otros, dependiendo de las motivaciones pueden ser variadas, pero pelean entre sí. Y aclaro, los ejércitos pueden o no ser parejos, es decir, en la Segunda Guerra Mundial vimos ejércitos muy poderosos confrontándose, había una lucha bastante pareja, hasta que Estados Unidos entra y ahí como que la balanza se empieza a inclinar para los aliados, pero también hemos visto guerras en donde un ejército avasalla, es decir, apalea al otro muy fácil. Lo vimos en su momento en la guerra que se dio en Irak en el 2003, en donde Estados Unidos en 2 meses ya tenía prácticamente bajo su poder al ejército iraquí y obviamente destituido al presidente Saddam Hussein en aquella época. Los romanos también tuvieron ejércitos que invadían otras entidades soberanas, pero recuerden que los romanos eran un ejército muy poderoso y también no había una paridad con la mayoría de sus contrincantes, aunque hubieron contrincantes con los que sí hubieron guerras parejas, ¿no? Entonces, esas, digamos, son las características que van generando las diferencias entre guerrilla, guerra civil y guerra. Ahora, el tema de revolución, que digamos vendría siendo el último tema sobre el esquema de la violencia en la política, nos dice lo siguiente: en todas las sociedades políticas se producen progresivamente cambios, tanto entre quienes dirigen la acción gubernamental como en cuanto a la orientación general de las decisiones del gobierno. Podríamos decir que la revolución es un cambio rápido del sistema político, económico y social, o de uno de ellos, realizado con el apoyo y la participación de grandes grupos de la población. Es cierto que en la mayor parte de los casos las revoluciones se producen con un considerable grado de violencia colectiva y que normalmente el fenómeno revolucionario está unido a esta violencia, aunque no siempre ocurre así. El tema de la revolución, y quiero partir de que entendamos que la revolución no siempre va a ser violenta. Nos dice aquí el texto, y está en el segundo párrafo, les sugiero que lo subrayen, que la revolución va a ser un cambio rápido del sistema
político, económico y social, o de una de estas, y que generalmente va acompañado con un grado de violencia. Pero recuerden que la revolución industrial no fue un fenómeno que se haya dado a punta de balazos. La revolución industrial cambió un sistema económico, político y social de aquella época, pero sustentado en que la maquinaria, es decir, las máquinas que se inventaron en aquella época empezaron a desplazar la mano de obra del ser humano. Entonces vino una trascendencia, es decir, vino una evolución hacia un sistema económico distinto, un sistema político también, y social ni se diga, ¿no? Derivado de este desplazamiento de la maquinaria, desplazando la mano de obra del ser humano. Ahora, ahí no estamos hablando de una revolución de balazos, aunque sí tuvo consecuencias violentas, precisamente la revolución industrial, todo el tema del sindicalismo que viene después, de las luchas de los obreros, de los trabajadores, pues sabemos que se da precisamente por este cambio. Pero en esencia no fue un levantamiento armado el que provocó el cambio. En cambio, revoluciones como la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, la Revolución Mexicana, sabemos que sí transformaron. En el caso de la Rusia, se transformó de un sistema feudal encabezado por un zar a un sistema comunista. Es decir, vino una evolución, algo totalmente distinto, sistema económico, político y social totalmente distinto. En Cuba igual, venían de un esquema capitalista en donde Estados Unidos, prácticamente dueño de ese país, llevaba las riendas, y cuando viene la revolución cubana, los revolucionarios transforman precisamente también el sistema económico, político, social, y también pasan a lo que es el esquema comunista. En el caso de la revolución mexicana, recuerden que veníamos bajo un esquema de cacicazgo, y después de la Revolución Mexicana cambia y está contemplado en la Constitución del 17, que es la que nos rige en la actualidad, una transformación económica, política y social de nuestro país, sustentada principalmente, en su momento fue en el reparto agrario, en los derechos para las clases desprotegidas que anteriormente no lo tenían del todo. Entonces, vemos cómo las revoluciones van a transformar a un país económica, política y socialmente, o en alguno de ellos, pero generalmente viene un cambio total. La idea de la revolución es que es un cambio absoluto de algo, es decir, cambias la totalidad del país en la forma en que se concebía, derivado de que ya había un hartazgo. Para que se dé una revolución, ya se lo vimos en primero, primeramente casi siempre hay intentos de reforma, es decir, de estar modificando algunas partes para ver si se mejora las condiciones del país, y al detectar que no se puede, es donde viene precisamente el pensamiento de los revolucionarios, o de los que se convierten en revolucionarios, que van buscando cambiar la totalidad porque sienten que ya todo está mal. Se necesita barrer con todo lo viejo y poner todo nuevo bajo las ideas políticas y los tiempos que les toque vivir a los ciudadanos de esas épocas. Entonces, las revoluciones se sustentan precisamente en eso, un cambio absoluto. Y generalmente, para que tú puedas establecer un cambio así, necesitas quitar lo que está. Y para quitar lo que está, tendrás que quitar privilegios a los que tenían sobre el anterior régimen. Y como estos no quieren perder esos privilegios, generalmente se va a dar la confrontación, al grado que sea precisamente la confrontación armada, porque quien tiene privilegios no los quiere dejar porque vienen nuevas ideas. No, van a luchar, y las revoluciones pues obviamente se dan de esta manera. Ahora, viene un tema muy importante. La revolución permanente, ¿en qué consiste? Dice, una vez que los revolucionarios han alcanzado el poder y establecen un nuevo régimen, asumen ya el carácter de poder establecido y recurren a un proceso de normatividad jurídica para asegurar su legitimidad y permanencia. Los revolucionarios triunfantes sostienen la posibilidad del concepto de revolución permanente, que supone la aplicación de medidas políticas de cambio de manera constante por parte del régimen revolucionario. En este sentido, podría afirmarse que esta posibilidad existe siempre que el nuevo régimen se mantenga, produzca modificaciones sucesivas y más o menos rápidas, tendientes al logro de los objetivos planteados como programa de la revolución. ¿Cómo entender esto? Cuando vimos el método dialéctico, si ustedes recuerdan, hubo un punto en el que decíamos que como la sociedad y el ser humano está en constante evolución, bajo el esquema dialéctico, algo que en este momento puede ser la solución, se va a estar convirtiendo en el siguiente problema a resolver. Hablando de los gobiernos, si un gobierno toma el poder, ya estando en el poder, va a empezar a gobernar, y obviamente al no ser perfecto tendrá problemas, cometerá errores, y por lo tanto la población podrá empezar a señalar esos errores, y en algún momento podrá confrontarse con este nuevo gobierno
en el momento en que el gobierno no haga bien las cosas. Por lo tanto, lo que en su momento fue la solución se te convierte en el siguiente problema a resolver. Entonces, los revolucionarios te dicen, tenemos que cambiar el esquema económico, político, social. Bien, a través de las armas, perfecto. Se tuvo que morir gente, por supuesto, lo sabemos, en las revoluciones así pasa. Implantas un nuevo sistema económico, político, social, pero ellos dicen, para que este sistema que acabas de transformar y que acabas de colocar uno nuevo, no se convierta en el siguiente problema y no necesite después de que venga otra revolución contra los que acaban de llegar, o que venga o que intenten con reformas, entonces lo que hay que hacer es la revolución permanente, que no es otra cosa más que estar cambiando día a día a la par de los fenómenos sociales, a la par de los tiempos, a la par de las necesidades que va teniendo la sociedad, para que así no venga un momento en el que las ideas de la revolución se queden como ideas viejas y se necesite cambiar nuevamente todo el esquema que implantó esa revolución, ahora con una nueva. Por lo tanto, dicen, lo que se necesita es un plan estratégico, al que ellos van a llamar revolución permanente, en donde una vez que te instalas como nuevo gobierno, como nuevo poder, ya una vez que quitaste la anterior, entonces ahora tienes que estar cambiando y evolucionando en base a cómo evoluciona la sociedad, a cómo cambian los tiempos, a cómo evoluciona la tecnología día a día, para que tú vayas a la par de esa transformación, de esa evolución, y no se busque en algún momento que te quiten o te derroquen como gobierno porque te quedaste obsoleto, porque te quedaste viejo, porque ahora no atiendes las necesidades en base a los tiempos que se están viviendo. Entonces, esa es la que se conoce como la revolución permanente. ¿Es algo utópico, es algo ideal? Pues de cierta manera, ¿no? Difícilmente los gobiernos logran esa evolución tan a la par de los tiempos, y sobre todo una evolución que le dé gusto a todos, es algo muy, muy complejo, ¿no? Entonces, la revolución rusa provocó un cambio, sin embargo, con el paso del tiempo, más allá de que se hablaba de una revolución permanente, sabemos que no fue exitosa. La revolución cubana sigue habiendo un esquema de un país comunista, sin embargo han tenido que modificar muchas cosas que no le han salido del todo bien, y ese gobierno económicamente ha sido apretado por la parte capitalista, principalmente Estados Unidos, y también lo han tenido en más de una ocasión al borde del colapso. La Revolución Mexicana, que se dio precisamente, o que quedó establecida principalmente en la Constitución de 1917, ha sufrido esta Constitución una serie de reformas, es decir, se ha tratado de ir adecuando a lo que es la forma de ordenar nuestro país a los tiempos. Sin embargo, el actual presidente, en su primer año de gobierno, dijo que aunque él no lo iba a hacer, es decir, él no iba a propiciar que se diera una nueva Constitución, para él México ya necesitaba una nueva constitución, es decir, un nuevo cambio, pero él hablaba de un cambio pacífico, ¿no? Es decir, que vayamos cambiando o evolucionando en base a las necesidades, aunque él habla ya de una nueva constitución, que implicaría un cambio radical, ¿no? Aunque, repito, dijo que él no lo va a hacer, no lo va a propiciar, pero sí considera que ya es necesario para este país. Y por último, rebelión y revolución. Toda revolución, para ser tal, debe triunfar, puesto que si no se producen los cambios por los que propugnan los revolucionarios, no hay revolución. Es importante diferenciar entre rebelión y revolución, en cuanto que la primera es una revolución frustrada, es decir, que no alcanza los objetivos. La idea de rebelión se funda en una rebeldía generalizada que se opone al poder establecido, al poder establecido, pero que derrotada por no llega a convertirse en una verdadera revolución. Entonces, ¿qué diferencia vamos a encontrar en revolución y rebelión? La revolución tuvo éxito, se confrontó a un gobierno, opuso sus ideas a un gobierno, porque ya necesitaba un cambio absoluto, económico, político, social, que el gobierno en turno no satisfacía. Entonces viene esa confrontación contra el gobierno, pero la clave es que para que lo llamemos revolución es que tuvo éxito, ganaron las ideas políticas nuevas y por lo tanto se establece un nuevo sistema económico, político, social. Por eso hablamos de revolución. ¿Cuál va a ser la rebelión? Aquel levantamiento en donde efectivamente también hay una confrontación, hay una rebeldía contra el gobierno, pero la clave es que no ganan.
Por lo tanto, quedan en rebelión, es una revuelta que no tuvo éxito, no se convierte en revolución derivado de que no logra transformar económica y política y socialmente a ese lugar o a ese país, derivado de que pierden. Entonces nada más queda en una rebelión, porque es sofocada, porque son derrotados por el gobierno en turno. La diferencia entonces va a radicar en que la revolución tiene éxito, gana y transforma al país económica, política y socialmente. Y la rebelión se levanta en armas, pero pierde. Es derrotado por el gobierno en turno y no se produce ningún cambio económico, político, social como se pretendía originalmente. Entonces esa va a ser la principal diferencia entre una y otra. Bueno, aquí concluye lo que son los temas del cuatrimestre de nuestro texto. Lo que verán en la siguiente actividad que tengamos son precisamente las actividades que nos servirán para lo que es la evaluación final.